señores, les saludo desde lo más profundo de mi corazón, entendiendo que hoy es el día del Señor, el día en el cual el pueblo de Dios se levanta a adorarle, en el pueblo de Dios se levanta a darle gracias por todo lo recibido, entendiendo que todos los días son días del Señor, en que todos los días debemos buscar su presencia, la intimidad con Él, pero hoy es el gran día de celebración. Y el tema de hoy, la palabra de hoy, el banquete de hoy es una porción de la enseñanza de parte de Dios que siempre mueve mi ser, y es: esfuérzate y sé valiente. Si somos sus hijos, debemos aprender a vivir en el esfuerzo y en la valentía, entendiendo que tenemos un Padre de poder, un Padre que se ha esforzado por darnos lo mejor, un Padre que nos ha demostrado a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo, y cada manifestación en la creación de la valentía que dirige la esencia de parte de su naturaleza como Dios. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver cómo cada uno de los personajes que pudiste plasmar nos enseñan estas características: esfuerzo y valentía. Papito Dios, yo te doy muchas gracias en el día de hoy, te doy gracias por tu fidelidad, por tu amor, y te pido ahora, Señor, que tú abras los ojos espirituales, Señor, de tus hijos, y podamos ver donde otros no ven, podamos escuchar donde otros no escuchan, y tu palabra sea revelada y podamos ser transformados y llevados a un nuevo nivel espiritual. En el nombre de Jesús te pido que utilices mi vida para que cada uno de ellos no me vea a mí, sino vea lo que tú quieres transmitir desde lo más profundo de tu corazón a cada uno de tus hijos y a tu pueblo en general. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, y recordando que el tema es esfuérzate y sé valiente, nuestro versículo lema muy conocido por el pueblo de Dios es Josué 1:9, y nos dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Muchas veces me dicen: pastora, ¿cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? No quiero hacer esto porque Dios no me ha dado una certeza de que esa sea su voluntad. Y pasan la gran mayoría de sus años y gran parte de su vida esperando una confirmación que tal vez nunca va a llegar a la manera que ellos esperan. Dios habla de muchísimas formas, y la principal manera en que habla es a través de su palabra. El Señor siempre va a querer que sueñes en grande, y si tú estás conectado con Él y todo lo que estás haciendo está conectado con sus principios, con su propósito, con el consejo de Jehová, está dado que Él quiere que lo hagas. No tienes que esperar 1000 señales para que obres a favor de tu propósito y del gran sueño que Dios estableció en tu corazón desde antes de la fundación del mundo. Así que, siguiendo con el tema de hoy, vamos a enfocarnos en Josué 1 del 5 al 9, y cerraremos esta primera parte con el versículo 18 del mismo Josué 1 en la parte B. ¿Qué quiero hacer énfasis en este momento? Quiero enseñarles la estructura del esfuerzo y valentía para los hijos de Dios en esta generación, tomando como ejemplo primero, porque después vamos a ver otros ejemplos de la palabra de Dios, pero el primer ejemplo es Josué, el sucesor de Moisés. Dice la palabra de Dios en Josué 1:5, vamos a comenzar del 5 al 9, y miren lo que dice Josué 1:5. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En ese momento, Dios está confirmándole a su escogido, que era Josué, que nunca lo iba a dejar. Al día de hoy, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿qué podemos decir hoy? No os preocupéis,
no os preocupéis. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y el Señor está contigo, con nosotros, está contigo y conmigo y con nosotros siempre. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto Él prometió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es las arras de la salvación. Es lo que nos confirma de parte de Dios que Él hoy mora en nosotros, vive en nosotros y que Él dejó su sello en este tiempo y en esta generación a partir del nuevo pacto, que es la sangre de Cristo y su redención a través de su sangre, de su resurrección y de poder hoy saber que a través de Jesús todos nuestros pecados fueron limpiados cuando tú y yo lo recibimos en el corazón como Señor y Salvador. Cuando vemos este versículo, el Señor nos está diciendo, nadie podrá hacer frente si yo estoy contigo. Si yo estoy contigo y yo he determinado que eso lo vamos a hacer y lo vamos a lograr, tú debes estar tranquilo y confiado que nada podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Primera gran promesa. Segundo, vamos a Josué 1:6 y dice por primera vez en este pasaje, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y en ese momento el Señor me dice, y me reveló a mi corazón y espero que te revele al tuyo, esfuérzate y sé valiente, fuiste escogido. Cuando el Señor nos da este pasaje, lo que nos está diciendo, tú has sido escogido para una misión, pero tienes que esforzarte y ser valiente. Tienes que esforzarte y ser valiente. Vamos al versículo 7 y miren esa belleza. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Aquí no solamente le dice que sea valiente, sino muy valiente. Y en lo que yo me voy a enfocar y a hacer énfasis, a que el esfuerzo, casi todos nos esforzamos. Casi todos estamos en función de ser mejores, de luchar porque las cosas que estamos haciendo para Dios se vean bien, y eso es un esfuerzo, pero el Señor está enfatizando en la valentía, porque la valentía es actuar a pesar del temor. No es malo tener temor. Temor tenemos todos. Lo complejo es actuar a pesar del temor, y eso es lo que se llama valentía. Y aquí el Señor le está diciendo a Josué, sé muy valiente. Ya no le dice esfuérzate y sé valiente. Le dice esfuérzate y sé muy valiente. Porque miren qué pasa. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mis amores, porque el Señor le estaba mandando ahí a ser muy valiente, porque en lo que tenía que batallar en ese momento, en ese versículo, era en continuar con el legado que le había dejado a Moisés de los mandamientos. Era la ley de Jehová lo que estaba en tela de juicio, y por eso el Señor, y no en tela de juicio de que esto era mal, era en tela de juicio en que Él pudiera hacer que el pueblo siguiera caminando conforme a esos principios y preceptos que el Señor había establecido. Y el Señor me mostraba y decía, obedece al pie de la letra mis mandamientos, porque hay promesa. El Señor es tan bueno, mire, tan bueno, que solamente nosotros deberíamos obedecer la palabra de Dios, porque nos conviene y es nuestro diseño. O sea, porque fuimos diseñados para poder vivir conforme a esa palabra, para que podamos tener todo lo que Dios diseñó desde el vientre de mamá con nosotros. O sea, hay que obedecer la palabra porque hay que obedecer la palabra. Pero el Señor es tan bueno que nos dice, no solamente vas a obedecer y todo en tu vida va a estar conforme a lo que está en el diseño original, sino que además yo te voy a añadir una promesa, y la promesa es, vas a ser prosperado en todo lo que emprendas. Y ahí no está diciendo a él, haz mi voluntad,
haz lo que yo te estoy mandando. No, ahí le está diciendo, obedece los preceptos. Y de acuerdo a tus sueños, si obedeces a esos preceptos, en todo lo que tú sueñes, en todo lo que tú emprendas, te va a ir muy bien. Mis amores, a veces actuamos tan ligeramente que no nos detenemos a profundizar que la mejor decisión siempre será escuchar y obedecer la voz y la palabra de Dios. Pasamos al versículo 8 y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Vuelve y nos confirma, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo, cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, todo nos va a salir bien. El Señor me regalaba que no solamente, porque miren lo que dice en la primera parte, nunca se apartará de tu boca. O sea, todo lo que tú hables debe ser la palabra de Dios. Todo lo que tú digas debe estar sustentado bajo los principios de la palabra de Dios. Y ahí el Señor me decía, me confirmaba, salgan a proclamar mi palabra. Y proclamar mi palabra no es literalmente el Señor está contigo, vamos a hacer esto y la palabra dice, no, lo que el Señor está diciendo es que tu diario vivir entre líneas diga eso, como muchas veces les he enseñado, que tu espalda predique el evangelio, que tu espalda muestre al Cristo vivo, que no necesites ni siquiera hablar de Él para testificar de Él. Tu solo testimonio testificará tus acciones, tus pensamientos reflejados en lo que hablas, testificará de quién eres, en quién crees y a quién le sirves. Y vamos al último versículo de este primer bloque y dice 1:9, que ya lo leímos, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios y siempre te acompañaré a donde quiera que vayas. ¿Qué me enseñaba el Señor con esto? Primero, que no tengamos temor. Segundo, que no podemos desfallecer, o sea, no podemos rendirnos, porque quien camina a nuestro lado es quien nos sostiene. ¿Y saben quién es? Es el mismo Señor de los cielos. Es el Rey de gloria. Es el Señor de señores. El Altísimo, el gran yo soy, es el que está de nuestro lado. Siempre estará con nosotros. Siempre. Hay una alabanza que me encanta de Jesús Adrián Romero y dice, se quedó conmigo a pesar de mis errores, se quedó conmigo a pesar de mis limitaciones, de mi pecado. Lo único que necesita el Señor es un corazón que le ame, un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón como el de David, un corazón de adorador. Cierro este bloque en el versículo 18b, en la parte B, donde estamos en Josué 1:18, y dice, miren esta hermosura. Dice, pero tú esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Le dice 4 veces en este pasaje el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y uno en específico, cuando habla de su palabra y de la obediencia a su palabra, le dice, sé muy valiente, porque no va a ser sencillo en el mundo. El Señor me llevaba a buscar hombres y mujeres de la palabra de Dios que nos modelaron el esfuerzo y la valentía. En este momento, como les dije anteriormente, voy a hablar de la valentía. El esfuerzo está solamente con creer en el Señor y saber que somos sus hijos. El esfuerzo sale, pero la valentía es una disciplina de creer. La valentía es algo en lo cual te tienes que
parar firme y decir, tengo que ser valiente, porque la valentía no fluye sola. La valentía siempre tiene un freno y casi siempre es el temor. Escogí 8 personajes de la palabra de Dios, los cuales nos modelaron de manera contundente lo que era la valentía. El primero fue Abraham, el padre de las naciones, el padre de la fe, en el cual nos muestra a través de una señal cómo fue valiente, y es cuando va a entregar a su hijo. El segundo fue Moisés, a través de esforzarse entendiendo que debía liberar al pueblo de Israel. El tercero fue David, y en un momento específico donde tenía que enfrentar a Goliat. El cuarto fue Daniel, donde es ejemplificado su valentía, o es ejemplificada su valentía en el pasaje de el foso de los leones. Después tenemos a Esther, donde es confrontada por su primo Mardoqueo, y ella en ese momento declara las palabras tan conocidas: y si perezco, que perezca, cuando va a hacer presencia delante del rey para abogar por su pueblo, para interceder por su pueblo y que sea liberado del edicto que había sido establecido. Tenemos a María. María fue muy valiente cuando la vida de Jesús a través del Santo Espíritu se manifiesta en ella y es escogida como la madre del Mesías. 7, tenemos a un Pablo, donde fue valiente cuando escoge predicar el Evangelio, el verdadero Evangelio de Cristo, y renuncia a todos sus pergaminos por seguir a Cristo. En el 8 tenemos a nuestro gran, poderoso y amado Jesucristo, el cual fue muy valiente al venir a salvar a la humanidad. Mis amores, somos extensión de Jesús en esta generación. Somos extensión de Jesús, y al final del mensaje estaré hablando de manera clara de cuáles son las funciones tuyas y mías que Jesús nos dejó claramente para poder seguir extendiendo su obra y ser el reflejo de la mayor valentía de esta generación, que es extender la salvación, que es extender el mensaje de Jesucristo a las naciones. No idealicemos el Evangelio. Vivimos en un mundo de corrupción, y cuando idealizamos el Evangelio tendemos a salirnos de la realidad, y no podemos tener objetividad para entrar a un mundo perdido y poder ser las manos de Jesús, la boca de Jesús, el corazón de Jesús, para predicar la salvación. Por eso el Señor hoy nos pide valentía. Cada uno de los prototipos de los que han sido valientes en el ejemplo que tomé, su mensaje final a través de lo que Dios quería hacer era la liberación, era la salvación, era ver a una nueva generación que le sirviera. Y debemos ser valientes para 8 cosas en esta vida, las cuales están ejemplificadas cada una por uno de los personajes. Debemos ser valientes como cristianos en 8 características para poder proclamar el mensaje del Evangelio y poder cumplir nuestro propósito en esta tierra. Cuando tú y yo tenemos claridad de que hemos nacido de nuevo, de que hemos recibido a Jesús en el corazón, y que así como nosotros hemos sido salvados, librados de la muerte eterna, porque nos merecíamos el infierno, al ver ese gran amor, inmediatamente en nosotros debe entrar un poder sobrenatural, un amor sobrenatural por todo aquel que estaba como nosotros, y que nosotros seamos instrumentos de parte de Dios para poder seguir estableciendo el reino de los cielos en la tierra. Y debemos ser valientes como Abraham para renunciar a lo que más queremos. Debemos ser valientes como Abraham para renunciar a lo que más queremos. En Génesis : ¿qué nos dice su palabra? ¿Qué nos dice? Y nos dice:
Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham, ¿ustedes creen que le dolía? ¿Que fue fácil para él? Absolutamente no. Pero él debía ser valiente y creer en el Dios que le había dado a su hijo. Y él debía creer que si el Señor se lo estaba pidiendo, el Señor tenía un propósito mayor con su vida y la de su hijo. Pero tú y yo siempre queremos acomodar las cosas de nuestras necesidades y nuestros placeres a la voluntad de Dios. Y no funciona así. Debemos ser valientes para renunciar a lo que más queremos y ejecutarlo. Esa es la valentía. Abraham nos enseñó a través de este pasaje, este versículo, que estaba dispuesto a hacerlo. Ya todos conocemos cuál es el desenlace. El Señor le dice, no, solamente quería saber y ver tu corazón. Y el Señor ya conocía el corazón de Abraham y sabía que él no lo iba a hacer. Pero en realidad lo que él estaba diciendo es, tú tenías que ver a qué estabas dispuesto, a qué estabas dispuesto a hacer por mí. Porque a través de eso te iba a dar fuerza para seguir con el propósito en el cual fuiste formado en el vientre de mamita. Para que tú hoy, Abraham, fueras el padre de la fe y el padre de las naciones. Dios sabía que Abraham iba a cumplir. Dios conoce todo, pero Abraham no sabía si él iba a cumplir. El Señor tenía que permitir que Abraham llegara hasta las últimas consecuencias para que Abraham se diera cuenta cómo estaba su corazón hacia Dios, cómo estaba su corazón con respecto a la voluntad de Dios. Y él se dio cuenta que él era un hombre confiable para Dios. Abraham se dio cuenta que Dios lo estaba enalteciendo por su fidelidad y su capacidad de renunciar a lo que más quería por el Señor. El segundo ejemplo de valentía nos dice que hay que ser valientes para creer en ti y en lo que Dios te ha entregado. Recuerden la batalla de Moisés al no creer en él, a no creer en sus capacidades. Y tuvo que ser valiente para creer. Y le da una cantidad de indicaciones e instrucciones el Señor a Moisés. Y Moisés toma la decisión de ser valiente. Y nos vamos a Éxodo. Y en el Éxodo 7, versículo 6, después de todas las indicaciones, miren lo que dice la palabra. Éxodo 7, 6 nos dice, Éxodo 7, 6. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. El Señor es tan maravilloso, es tan lleno de amor y de misericordia, que ¿qué hace? Le dice a Moisés, bueno, está bien, te sientes limitado, te sientes con temor, no te preocupes, yo estoy contigo. Para confirmar mi amor por ti, te voy a entregar a Aarón, que Aarón habla muy bien, y él va a ser el que hable por ti, pero yo sigo teniendo mi confianza en ti. El Señor, cuando tú tienes el corazón listo para obedecer, organiza todas las cosas a tu alrededor para que puedas cumplir el propósito. Él lo que quiere es un corazón dispuesto. Cuando él se dio cuenta que Moisés estaba listo, simplemente alineó todas las cosas, y Moisés tuvo la valentía de decir, aquí estoy, Señor. Cuando vamos al siguiente ejemplo, vemos el ejemplo de David. Y debemos ser valientes para derrotar gigantes. Primero hay que ser valientes para renunciar a lo que más queremos. Segundo, tenemos que ser valientes para creer en nosotros y en lo que Dios nos está entregando. Tercero, debemos ser valientes para derribar gigantes. ¿Por qué debemos ser valientes para derribar gigantes? Porque nosotros no estamos solos. Cuando el Señor nos dice, vayan a derribar ese gigante, es porque Él ya puso en nosotros las herramientas necesarias para derribar a ese gigante. En 1 Samuel 17:45, el Señor, a través de David, nos da una enseñanza poderosa. David era un niño chiquito, el menor de los hermanos, pastor, ni siquiera fue formado como guerrero. Y él escoge enfrentar al gigante porque él sabía de quién era y a quién le servía, al Dios de Israel.
Y miren lo que dice, que es impactante cuando Goliat se burla de David por ser tan chiquito. Y David le contesta: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mis amores, cuando alguien se mete con nosotros, con los siervos del Señor, no se mete con nosotros, se mete con Dios mismo. Y cuando tú y yo tenemos claro eso, podemos caminar confiadamente, enfrentar cada gigante que se ponga delante de nosotros, porque tenemos la fuerza del Dios Todopoderoso a nuestro lado, valientes para enfrentar y derrotar gigantes. 4, tenemos que ser valientes para ser fieles a Dios. Fieles a Dios. Y ahí nos vemos reflejados en Daniel. Daniel fue un hombre maravilloso, lleno de la presencia del Señor. Daniel fue un hombre, para mí, de los más irreprensibles dentro de la palabra. Daniel fue un hombre lleno de la presencia de Dios. Daniel tuvo que servir al Señor en territorio enemigo. Daniel nos muestra a través de su vida diaria, Daniel en el foso de los leones. Miren lo que pasa cuando es dictado o cuando es proclamado el edicto de que todo aquel que se arrodille fuera del rey Darío va a ser lanzado al foso de los leones. Daniel sabía qué estaba pasando. Daniel tenía espíritu superior. Y en Daniel 6:10 nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Tú y yo debemos ser valientes, como lo fue Daniel, para ser fieles a Dios, a pesar de todo lo que veamos, a pesar de cualquier ataque, contra todo pronóstico. Gracias te damos, Dios, porque hoy aprendimos y estamos aprendiendo a ser valientes. Debemos ser valientes como Esther, para morir si es necesario. Debemos ser valientes como Esther para morir si es necesario. Cuando tú y yo vemos a una mujer como Esther, Esther es un libro precioso, yo les recomiendo que se lean Esther, es maravilloso. Esther 4:16, miren lo que nos dice, es un versículo que todos conocemos. Y dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Le está diciendo Esther a Mardoqueo. Y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. No era conforme a la ley. Pareciera que estuviera desobedeciendo la ley de la tierra. Pero muchas veces vamos a tener que desobedecer la ley de la tierra para obedecer la ley celestial. Y Esther estaba dispuesta a morir si era necesario, valiente para morir si es necesario. Tenemos que ser valientes como María. Valientes como María para obedecer. La mayor característica o cualidad que tuvo María fue su obediencia y su fe en el Dios en el cual ella creía. Y aquí nos vamos a Lucas 1:38, también es un versículo muy conocido por todos. Y nos dice Lucas 1:38. Entonces, recuerden que el ángel se le aparece a María y le dice que va a quedar embarazada del Espíritu Santo, que no se asuste, pero imagínense cómo estaría María, ¿verdad? De sorprendida. Entonces dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María era una mujer que estaba dispuesta a ser valiente para obedecer.
no importando las consecuencias. Vamos a Pablo. Y valientes como Pablo, valientes para perderlo todo. Pablo era de las eminencias de la época, un hombre letrado, conocedor de todo, tenía de todo, tenía todas las ciudadanías. Era un hombre con mucha información, muy estudiado, muy lleno de logros terrenales. Y él mismo en Filipenses 3:8 nos enseña y nos dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay que ser valiente para perderlo todo por Cristo. Y saben que perdemos todo por Cristo en la tierra, pero el Señor tiene cosas demasiado grandes para nosotros cuando nosotros ponemos en nuestro corazón primero al Señor. Y por último, quiero cerrar diciéndoles: hay que ser valiente para amar sobre todas las cosas, el propósito de Dios en nuestras vidas y su santa voluntad. Y eso fue lo que nos enseñó Jesús. Jesús renunció a su identidad como a los beneficios de su identidad como hijo de Dios. Renunció a todo lo que él tenía. Renunció a lo que él era. Por eso digo, renunció a su identidad. Porque él siguió teniendo su identidad, pero no vivía recibiendo los beneficios de su identidad, sino que por el contrario, se hizo hombre para que podamos a través de su sacrificio tener libre entrada al trono de la gracia y libertad. Los versículos que el Señor me regaló para afirmar lo que el Señor nos enseña a través de su sacrificio es el amor. Es valentía para amar y para entregarlo todo por el verdadero amor. En Juan 15:13 el Señor nos enseña una verdad muy poderosa, la cual nos dice: nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y este pasaje nos lo confirma Primera de Juan 3:16, cuando el Señor revela esta verdad tan poderosa. Y miren lo que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hay que ser valientes para poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y ese es el verdadero amor. Hay que ser valientes para poner nuestra vida por amor a la obra de Jesús. Dentro de esto, de lo que nos ha enseñado el Señor con respecto a la valentía, hay un pasaje poderoso que encierra todo lo que hemos aprendido hoy. Está en 2 Corintios 8:9 y resume lo que significa el amor de Jesús. Ese amor que nos enseña a través de su vida la soberanía y la sobrenaturalidad de lo que Dios quiere en medio de nosotros cuando nos pide que seamos valientes. Y dice en 2 Corintios 8:9: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y hoy te pido, Señor, que abras los ojos espirituales de mis hermanos. Y dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos. Es que es demasiado grande lo que dice este pasaje. Voy a repetirlo: porque ya conocéis la gracia
de nuestro Señor Jesucristo. Ahí podría ser también el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No, mis amores, de verdad, cuando yo entiendo lo que el Señor nos quiere decir a través de esfuérzate y sé valiente, es esfuércense y sean valientes para que logren todo lo que yo he diseñado para ustedes. Es impresionante saber que en la pobreza de Jesús nos hemos enriquecido, que en la muerte de Jesús hemos sido vivificados, que en el dolor de Jesús hemos sido levantados. Vamos a hacer un repaso. Recordemos que hay que ser valientes para renunciar a lo que más queremos como Abraham, para creer en nosotros y en lo que Dios tiene para nosotros como Moisés, para derrotar a los gigantes como David, para serle fiel al Señor como lo hizo Daniel, para morir si es necesario como lo iba a hacer Esther, para obedecer hasta las últimas consecuencias como lo hizo María, para perderlo todo, absolutamente todo, como lo hizo Pablo, y para amar sobre todas las cosas y entregarlo todo por la humanidad, como lo hizo Jesucristo. Mis amores, nuestra valentía salvará multitudes. Nuestra valentía salvará a todo el que nos rodee si entienden el mensaje del Evangelio a través de nuestro testimonio. El Señor me mostraba que no vinimos a este mundo a ser felices, satisfaciendo nuestros deleites y placeres, que vinimos a este mundo a vivir en gozo. Miren la diferencia, no vinimos a ser felices para deleitarnos en nuestros placeres personales y egoístas, sino que vinimos a vivir en gozo, sacrificándonos por los demás como lo hizo Jesús. Es el verdadero propósito de un hijo de Dios. El amor de Jesús vino a salvarnos. El amor de Jesús vino a salvarnos. Vino a regalarnos a ti y a mí vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. Yo hoy le pido al Señor que tú puedas ver a través de lo que hoy te estoy enseñando como una hija de Dios, a que vale la pena ser valiente antes que todas las cosas que les he enseñado, primero a recibir a Jesús en el corazón como Señor y Salvador, a recibir a Jesús como el transformador de tu vida y la mía, para que Jesús sea el que opere todo cambio poderoso en nuestra existencia. El enemigo siempre querrá vendernos lo opuesto. Siempre querrá vendernos que es mejor deleitarse, es mejor el placer. Y miren, le voy a hablar a los hijos de Dios, le voy a hablar a los cristianos. A veces estamos en deleites tan sutiles que creemos que están permitidos por el Señor, pero nos están apartando de la verdadera obra y el verdadero propósito de Dios en nosotros. Recuerden que siempre el placer y el deleite carnal o el deleite de los instintos naturales del hombre va a alimentar la carne y por ende va a alimentar al reino de las tinieblas. ¿Quién representa el placer y el deleite carnal? Satanás. Y eso nos llevará a muerte y a falta de propósito cumplido para el rey. Pero si nos damos cuenta, el sacrificio y la entrega que alimentan el espíritu, cuando tú y yo estamos viviendo para honrar en todo, en la comida, en el amor, en el trabajo, en el ministerio, con nuestra familia, cuando nosotros estamos viviendo en sacrificio y entrega sana, equilibrada, yo no estoy hablando de una autoflagelación, yo no estoy hablando de un sacrificio a costa de mi propia valía, no, porque ahí estaríamos invalidando
un mandamiento y es ama a los demás como a ti mismo. Si tú estás permitiendo que todo el entorno abuse de ti, estamos hablando de que no estás haciendo una entrega, un sacrificio y un amor sano, sino que lo estás haciendo porque no sabes cuánto vales. Y es todo lo contrario. Yo lo hago con convicción total, sabiendo cuánto valgo, cuánto Dios ha puesto en mi vida para poder caminar conforme a sus principios y preceptos. Y miren el ejemplo de Jesús. Cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús fue vituperiado, fue escarnecido, fue maltratado, fue burlado, pero él sabía quién era. O sea, él lo permitió a total conciencia sabiendo quién era, a quién le servía y para dónde iba. Pero cuando tú y yo lo hacemos porque no creemos o no sabemos cuánto valemos, ahí las cosas no están bien. Entonces, cuando yo vivo para el sacrificio y la entrega de manera consciente, entendiendo que a quien estoy imitando es a Cristo y en eso hay gozo y deleite en mi vida, ahí estoy cumpliendo el propósito. Ahí estoy viviendo, alimentando el espíritu y honrando a Jesús. Porque ¿quién representa el placer? ¿Quién representa el deleite desenfrenado y el verdad? ¿Quién lo representa? Satanás. ¿Quién representa el sacrificio, la entrega y un deleite espiritual en eso, un gozo espiritual en eso? Jesucristo. ¿Y eso a dónde nos lleva? A vida. Recordemos que el camino de la perdición es ancho, y eso todo el mundo entra por él. Pero el camino de la salvación y de la vida eterna es angosto y pocos son los que le hallan. Que tú y yo seamos los valientes que nos disponemos a entrar por el camino angosto, teniendo total claridad de quiénes somos y a quién le servimos. Mis amores, escojan ser valientes, esfuércense y sean valientes y vivan para honrar a Jesús, no para honrar a Satanás. Vivan para honrar el reino de los cielos y no para honrar el reino de las tinieblas. Vigilen minuciosamente cada actitud de su corazón, cada pensamiento. Siempre que quieran complacer la carne, están alimentando muerte. Pero siempre que quieran poner la carne en sujeción al espíritu, estarán alimentando vida. Y Dios es tan grande y tan poderoso que cuando Él ve, como vio con Abraham, que esas cosas carnales, que eso que Él nos estaba regalando, no estaba por encima de el amor que le tenemos al Señor, Él permite que usemos estas cosas y Él permite que tú y yo disfrutemos aún de su creación en toda su plenitud. Pero el Señor siempre nos estará exhortando a que tengamos mucho cuidado donde ponemos nuestros tesoros y nuestros corazones, porque de Él, el corazón, acuérdense, donde esté el corazón, hacia allá irás. De toda cosa guardada, guarden su corazón, porque de Él mana la vida. Si no guardamos nuestro corazón y hacemos lo contrario a lo que dice la palabra, ¿qué nos esperará? Una muerte eterna, una muerte aún. Yo les explicaba en mi mensaje pasado que el deleite de este mundo, que bueno, parecería muy bueno, pero es en la carne, es una milésima comparado con un deleite eterno y celestial que es infinitamente mucho más grande que lo que vivimos en esta tierra. Pero como no entendemos eso, no podemos discernir muchas veces. Bienaventurado el que lee la palabra de Dios y la entiende. Bienaventurado el que este mensaje que hoy ha traído el Señor a nuestras vidas lo puede entender. Esforzados y valientes para honrar al Señor en todo su esplendor. Les amo con todo mi corazón y les invito a que tomen decisiones de valientes, a que tomen decisiones como Abraham, como Moisés, como David, como Esther, como María, como Daniel, como Pablo, como Jesús y como tantos hombres y mujeres siervos de las generaciones que nos han precedido. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Te pido, mi Rey, en esta hora que seas tú trayendo
revelación a mis hermanos y a mi vida, y que podamos vivir en esfuerzo y valentía en todo momento, honrándote a ti como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por tu amor inmerecido. Y hoy queremos vivir una vida que se deleita en ti. Queremos vivir una vida que te honra a ti. Queremos ser valientes para establecer el reino de las luces sobre el reino de las tinieblas y arrebatar a muchos de la oscuridad y del infierno, para que el reino de los cielos esté lleno de galardones por cada uno de los que hemos ganado para Cristo. En el nombre de Jesús, que tengan un domingo y una semana maravillosa. Esfuércense y sean valientes, vale la pena. Chao, mis amores.